Soluciona el problema 2.66 del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición, de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.66 nos dice lo siguiente: un voltímetro de 20 kiloohms sobre volt lee una escala completa de 10 volts y nos dan el inciso A. ¿Qué resistencia en serie es necesaria para hacer que el multímetro lea 50 volts de escala completa? Y el inciso B, ¿qué potencia disipará el resistor en serie cuando el multímetro lea la escala completa? Para contextualizar este ejercicio tenemos que leer el libro y vamos a encontrar el siguiente circuito que representa un voltímetro o un multímetro y nos da la siguiente fórmula: el voltaje Fs, que es el voltaje de escala completa, es igual a la corriente IFS, que es la corriente de escala completa, por la suma de la resistencia Rn, que esta es la resistencia en serie, más la resistencia M, que esta es la resistencia interna. Una vez contextualizado el problema, tenemos la fórmula que nos da el libro, y de esa fórmula los datos que tenemos son los siguientes. Únicamente el voltaje de escala completa sabemos que es de 10 volts, la corriente de escala completa no la conocemos, la resistencia en serie no la conocemos y la resistencia interna no la conocemos. Pero hay un dato que nos están dando que nos puede servir. Eso es la capacidad del multímetro. Nos dice que es de 20 kiloohms sobre volt, que se puede ser escrito como 20 kiloohms sobre un volt. Y esto es el inverso de la corriente de escala completa. Entonces invertimos eso y obtenemos lo siguiente: la corriente de escala completa es igual a 1 volt sobre 20.000 ohms. Entonces realizamos esa división para obtener que la corriente de escala completa es igual a 0.00005 amperios, que es igual a 50 microamperios. Y ahora de esta manera ya tenemos un dato más para poder obtener o resolver los incisos que nos piden. Entonces ahora resolvamos el inciso A. Nos están pidiendo la resistencia en serie, que es designada con la letra R subíndice N. Pero tenemos un problema. En la fórmula necesitamos tanto el voltaje de full scale, la corriente full scale, y la resistencia Rm, que es la resistencia interna. Eso no lo tenemos, pero como obtuvimos el dato anterior, ya podemos calcular la resistencia interna, que su fórmula para calcularla sería la siguiente: el voltaje full scale sobre la corriente full scale. Sustituimos los datos y obtenemos que la resistencia interna va a ser igual a 10 volts sobre 50 microamperios. Resolvemos eso con la calculadora para obtener que la resistencia interna va a ser igual a 200.000 ohms, que es igual a 20 kiloohms. Ahora ya tenemos los tres datos. La fórmula ya despejada para obtener la resistencia en serie es la siguiente: el voltaje de full scale sobre la corriente de full scale menos la resistencia interna. Sustituimos los datos para que nos quede la fórmula de la siguiente manera: 50 volts sobre 50 microamperios menos 200.000 ohms. Resolvemos primero la división y eso da una resistencia de 1.000.000 de ohms. Entonces ahora a ese millón le restamos 200.000 ohms y obtenemos que la resistencia interna va a ser igual a 800.000 ohms, que es igual a 80 kiloohms. Y esta es la respuesta del inciso A. Entonces ahora, para finalizar, hagamos el inciso B. En el inciso B nos piden la potencia que disipa la resistencia en serie. Para resolver este ejercicio utilizamos la fórmula de la potencia, pero no la de potencia que es igual al voltaje por la corriente, sino la de donde la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. Sustituimos los datos para obtener que la potencia va a ser igual a 50 microamperios por 800.000 ohms. Resolvemos eso con la calculadora para obtener que la potencia va a ser igual
a 0.002 watts, que es igual a 2 miliwatts. Y esta es la respuesta del inciso B. Y de esta manera terminamos este ejercicio.